latitud. Eh, bueno, los horarios me fallaron y no pude alcanzar a escuchar todo lo valioso que seguramente compartieron en este momento. Yo solo quiero hablar desde la experiencia. Soy un permacultor, de los pocos que hay acá por acá, en Ecuador. Uno de los pocos locos. Vivo a 3.300 metros de altura, en un domo geodésico y en una propiedad que es una reserva privada que hemos desarrollado durante ya 12 años. Y además nos mantenemos fuera de las redes, es decir, todo nuestro esquema de, de vida, básicamente, empezando por la energía, está sustentado en un esquema off-grid, es decir, producimos toda nuestra energía. En este momento tenemos 10 kilowatts de energía instalada ya, en un híbrido, en varias estaciones, entre eólicos y solares, con muchas buenas y malas experiencias respecto al tema tecnológico, a los costos de experimentación, porque no fue fácil. Cuando yo empecé con todo este proceso, a pesar de ser ingeniero en electrónica, la información es terriblemente difusa, fue amplia y evidentemente no había mucho a quien preguntar, por lo tanto las equivocaciones las tenía que asumir yo mismo. Y así lo hicimos. Empezamos con un sistema de alrededor de 4 kilowatts, aparentemente suficiente para nuestras necesidades, pero no fue así. Y hemos ido acumulando experiencia hasta tener un sistema múltiple, es decir, una serie de esquemas que se complementan. No metemos todos los huevos en la canasta. Por eso tenemos un sistema híbrido de 5 kilowatts. Tenemos otro sistema solar puro de 3 kilowatts y dos sistemas aislados para servicios complementarios, de 1 kilowatt cada uno. Estamos por implementar otros 5 kilowatts para otros esquemas de soporte. La propiedad nuestra es bastante extensa, obedece a una serie de necesidades y de requerimientos en el tema tecnológico, a pesar de ser off the grid, completamente aislados, es decir, en el tema de producción de energía, también en el tema de producción de agua. Vivimos en una latitud muy particular en la que nosotros no disfrutamos o no sufrimos, depende como ustedes lo quieran ver, de las 4 estaciones. Nosotros vivimos estoy de hecho por la propiedad pasa la línea ecuatorial, y por la orografía del terreno y por lo que tenemos acá, tenemos un clima bastante frío, más bien, a pesar de estar en el Ecuador. Y en la línea ecuatorial, la altura a 3.300 metros, 11.000 pies, disfrutamos de un clima bastante especial. Vivimos en el cráter de un volcán, de un sistema volcánico, en la parte alta del cráter de un volcán. No sé cómo compartir, de hecho, no sé cómo compartir algo de información respecto a la situación. Esto se llama las nubes de Guasaya y tiene una serie de proyectos de construcción alternativa, energías alternativas, y nos ha ido bastante bien. Eso incluye huertos, hidroponía, acuaponía y otras cosas más, además de la recuperación de especies de fauna y flora que estaban por desaparecer. Sin embargo, de todo esto estamos en plena ciudad de Quito, en plena capital. Yo, si necesito salir a la ciudad, hago 15 minutos al centro comercial más cercano, lo que me tiene con todas las facilidades. Y además, por el tema de la profesión mía, una de mis profesiones, la primera fue de ingeniero en electrónica, mantenemos comunicación y 200 megas de internet, y todo eso por el esquema que tenemos acá. Ahora, en el tema particular de energías, hay muchos temas, es decir, hay mucha información y hay mucha desinformación al respecto. No escuché, como les digo, por el ingreso tardío, no escuché algo de la exposición, pero técnicamente hay que ser muy cuidadosos. Es decir, se pueden hacer grandes inversiones de dinero que resultan fallidas, no solo por la calidad tecnológica, sino por la falta de dimensionamiento de la tecnología. Por ejemplo, alguien dice, sí, yo necesito 10 kilowatts o 5 kilowatts, o empecemos por 1 kilowatt. Y a esa persona yo actualmente intento asesorar en los foros con los que trabajo y con mucha otra gente, tratando de que la gente no se equivoque, de que no desperdicie mucho el dinero, que es muy escaso, y que evidentemente los errores ya los cometí y puedo compartir para que la gente no los cometa nuevamente. Entonces, el dimensionamiento, por ejemplo, de un sistema tiene que ver con varios factores. El primero, básicamente con 3. Y no sé si estoy excediéndome y ya están muy aburridos de esto.
pero me permitiría hacerle solo esas aceleraciones desde la experiencia. El dimensionamiento tiene que ver con la cantidad de paneles solares, es decir, la producción de energía, la captación de energía que podemos tener desde un panel. Entonces, si uno quiere un sistema de 1 kilowatt, la gente supondría que 4 paneles de 250 vatios les son suficientes. Pero eso solo tiene que ver con la cantidad de energía que uno esté en posibilidad de captar del sol, con todas las variables que eso implica, rendimiento, si son paneles monocristalinos, policristalinos, es el nivel de radiación solar que se tiene en la zona, etcétera. Hay una gran cantidad de factores respecto a eso y esos estudios existen, es decir, el nivel de sombra que uno puede tener en épocas de invierno en latitudes altas o bajas, hay que dimensionar. Entonces, si es que uno necesita producir 1 kilowatt de energía, normalmente tiene que multiplicar por un factor dependiendo de la zona del mundo y la latitud en la que esté. La segunda situación es que cuántos kilowatts tú consumes. Entonces, la gente dice, no, pues yo no tengo mucho, yo tengo, qué sé yo, 15 luminarias LED, tengo un televisor quizás, y tengo alguna otra cosa, y eso no me llega sino a los 1500 watts, o digamos mucho menos, 700 vatios. Entonces 1 kilowatt me basta. Y eso no es tan cierto, porque lo que se tiene que ver en el proceso de dimensionamiento del consumo, es otra cosa, tiene que ver con la cantidad pico que tú puedes tener en un momento determinado. Y eso significa saber que tu microondas, si quieres tener un microondas, consume 900 watts pico. Y ese momento tu sistema, tu inversor de voltaje, tiene que tener la capacidad de producir esos 900 y todo lo adicional que estés produciendo. Lo que quiere decir que el dimensionamiento ya no está en 1 kilowatt y posiblemente ya esté en 2 kilowatts. La tercera cosa, y la gente se olvida de eso, además se olvida del asesino de las, yo los llamo así porque eso me ha pasado a mí, el asesino de los sistemas desconectados off the grid, por lo menos yo puedo hablar desde la experiencia de desconexión total, que es diferente a una conexión off grid en donde solo se intenta reducir el consumo y el pago, pero un consumo off the grid, fuera de la red, tiene un asesino que es el freezer, la refrigeradora. Es terrible porque la gente cuando estás conectado no te das cuenta de que tienes un esquema de conexión 724 y que dependiendo de la tecnología que utilicen, los refrigeradores utilizan más o menos 300, 400 y 500 watts permanentemente, sobre todo los refrigeradores de tecnología antigua. Y eso a nosotros nos trajo muy malas sorpresas. Cuando nos mudamos de la ciudad acá, teníamos nuestros freezers de doble puerta, toda la cosa, y el dimensionamiento no me sirvió para nada. Tenía energía 3 horas al día con suerte, tenía que conectar generadores de gasolina para tratar de tener algo congelado y los alimentos se echaban a perder, a pesar de que el dimensionamiento se suponía que estaba bien hecho y no fue así. Entonces, la recomendación ahí es avanzar en tecnología. Con el tiempo adquirimos, fue muy complicado al principio y luego tuvimos la suerte de conseguir un freezer prototipo de LG que utiliza una nueva tecnología que es de pistones lineales, se llama de compresores lineales. Los compresores lineales permiten tener refrigeradores de gran capacidad. El mío es de un doble puerta grande, muy grande, que aunque ustedes no lo crean, en horas pico consume 70 vatios y en la noche 0. Y es increíble, es un monstruo gigantesco que me permite tener 724, la energía muy extendida y está muy bien. Y es tan grande como el anterior que consumía 400. Entonces hay que buscar tecnología que nos permita trabajar. Eso tiene que ver también con el tema de iluminación. Estoy hablando solo de ya saber que uno tiene LED. Las luminarias LED también tienen un alto nivel de pérdida y uno tiene que saber qué tipo de luminaria LED puede utilizar. No todas funcionan, no todas consumen el valor nominal. Si tú compras una luminaria LED que te dice que consume 18 vatios y cuando le pones un batímetro, un medidor de consumo, que es una herramienta fundamental en esto. Si tienen idea de la intención, entre paréntesis, la intención de meterse en un proyecto de estos, lo primero que tienen que comprar es un batímetro, un batiolímetro, un medidor de vatios, es decir, para saber cuánto tú consumes realmente en cada sitio que quieras convertir, la casa en general. Entonces, las luminarias LED, por ejemplo, que te dicen 7 vatios, normalmente están consumiendo alrededor de 9. Consumen un pico en el momento en el que se encienden y además, cuando están apagadas, hay muchas que consumen 1 o 2 vatios, que es increíble, y sobre todo las chinas, las de tecnología muy mala, tienen este defecto, que sus arrancadores, pequeños transformadores que existen detrás de esto, tienen un stand-by terriblemente alto.
Hay televisores que consumen 1 vatio cuando están apagados, que es bajo, ¿no? Para el consumo de un televisor convencional grande, de grandes dimensiones. Pero hay focos que pueden consumir hasta 2 vatios estando apagados. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La tercera cosa que es para el dimensionamiento que se tiene que tener mucho en cuenta es tu capacidad de almacenaje. Esto se mide en amperios hora, es decir, tus baterías, la capacidad que tú tienes de almacenar, que se complementa con los otros 2 esquemas, es decir, el cuánto vas a consumir, cuánto vas a producir, pero lo importante es saber cuánto puedes almacenar. Y ahí existe una cantidad de bibliografía y de opciones que son muy, muy grandes y muchísimas son confusas y no son tan reales. El hecho de utilizar baterías de plomo, que ya evidentemente son atentatorias contra todo, a baterías de gel, baterías selladas, baterías de ácido, baterías de gel profundo, de recarga lenta, y eso es una historia. Y además los proveedores evidentemente son muy caras, las americanas y europeas. Las chinas son más accesibles, pero sin embargo ahí no tienes una garantía de su capacidad de recuperación. Y las cosas que hay que tener, yo soy un maniático de leer la información técnica que viene como un aparato. Es muy gracioso porque mi esposa, para hacerles el cuento corto, cuando me regaló un celular de última tecnología, yo lo abrí, puse el celular a un lado y me puse a leer el manual. Yo soy un tipo que lee manuales y que ve la especificación, y me decía, pero préndele. Le decía, no, porque tengo que saber qué diablos hace esta cosa, qué diablos puede no hacer y cómo tengo que cuidarla. Y evidentemente en celulares ustedes habrán, yo sé de los bichos raros que dice, no, este celular que tiene una batería de níquel metal, hay que descargarla una vez al 100% por lo menos cada 15 días. Pero esta que es de níquel cadmio, no. Eres la tercera persona que conozco que se lee los manuales. Todo el resto creo que estamos, vamos, libre de compra y cargo, que nadie, que arranca las cosas y nadie se ve los manuales. Toda esta cuestión técnica tan importante que nos estás contando, me gustaría que Leonel nos quedó. No hay mucho. Leonel, ¿estás por allí? Sí, sí, estoy. Vale. A ver, perdón. Sigamos hablando de la cuestión técnica. Todo esto que te contó Carlos, ¿cómo te resuena? No, sí, tiene mucho que ver, estaba atento a lo que él decía, y para hacerlo mucho más resumido, ¿no? La realidad es así, o sea, una vez es como todo, ¿no? ¿Vieron cuando uno se compra eso tan grande que dice, vamos a que me resuelva la mayoría de los problemas, pero cuando uno quiere ir a la realidad, es tan importante el dimensionamiento como el manual de usuario. O sea, una de las cosas que yo estaba pensando cuando Carlos hablaba muy bien, es que está buenísimo cómo una persona técnica tiene que evaluar primero la zona. Hablamos de lo fotovoltaico, bien, la radiación que llega es diferente, la altura que está es diferente, hay que ver justamente la parte de consumo. Muy bien, Carlos lo dijo recién, el tema no es lo mismo, como yo, perdón, me extendí antes, lo que es la autogeneración off-grid, fuera del sistema, que la on-grid cuando está integrado a la red interconectada, ¿no? Hacia la red eléctrica. Y eso es muy importante diferenciarlo. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de la autogeneración yo tuve experiencia con una sola instalación hasta el momento, con el que yo trabajaba, que era un amigo mío, y justamente lo que habíamos hecho era, en ese momento, estamos hablando hace 4 o 5 años, una instalación completa de 6 paneles, aproximadamente, si eran, digamos, para hacerlo en términos así redondos, un dimensionamiento de un quincho entero. Imagínense un comedor completo con 6 paneles en el techo de tejas, y eso era en realidad alimentación primero para un backup, o sea, para solventar en caso de toda la casa en caso de un corte de luz, o sea, de inyección hablamos, o sea, inyectar mediante inversor a la red eléctrica. Y por lo que decía Carlos, es tal cual, no es lo mismo tener artefactos y lo que hoy en día diseñamos, digamos, al año actual o hace 3, 4 años, se vienen diseñando sistemas constructivos y en todo lo que es la parte de iluminación, la parte, que no es lo mismo la parte de iluminación en potencia que la parte de consumo de electrodomésticos en general.
heladera, televisores, computadoras, notebooks, o sea, cualquier cosa, una secadora de pelo, una procesadora, o sea, cualquier cosa con resistencia, eso quita muchísimo rendimiento. Entonces, uno tiene que ver si es alejado de la red, es, bueno, cómo tengo que calcular digamos, el horno eléctrico, dependiendo si uno tiene acceso a gas o no, si uno tiene una heladera que sea muy eficiente, nueva o de las más modernas, no tiene por qué ser último modelo, pero sí es muy dependiendo de el tema de los consumos que uno tenga. Teniendo LED es un tramo que sí se pierde, digamos, se transforma parte en energía calórica, que es así, pero hay que tener mucho cuidado con el dimensionamiento y los artefactos que utilizamos, sea un horno eléctrico, sea justamente una heladera de bajo consumo, todo lo que utilicemos a nivel informático, justamente para esa importancia. O sea, si inclusive una familia tipo de 3, 4 personas, para nada sería lo mismo si utilizara para decirlo en términos neutros, un refrigerador o una nevera que utiliza chiquitita, una persona sola, no es nada que ver con una heladera de mínimo, como yo puedo tener en mi casa, de 300 a 400 litros de capacidad para una familia tipo de 4 o 5 personas, no tiene nada que ver. Y menos si tiene freezer aparte por una conservación de alimentos. Menos que menos. O sea, cuanto más cosas tenemos que ver digamos, de consumo con resistencia, que la resistencia es grande, como decía Carlos recién, refrigerador, un horno eléctrico hoy en día que está muy en demanda, y más aún tener consideración importante la gente que, por ejemplo, puede llegar a tener hornos para cocinar de forma eléctrica. O sea, ¿se entiende, no? O sea, no horno a gas, sino el mismo horno de gas, inclusive eléctrico. Entonces, con ese tema hay que tener especial cuidado. Y sí, tal cual lo que decía Carlos, es muy importante también si va a ser, no es lo mismo para nada calcular si va a ser totalmente independiente, directo, inyectado, que con baterías. Es otro tipo de costo y es totalmente aparte. O sea, el tema de baterías es muy sensible, que hay que verlo y dimensionarlo. Por eso hay cosas que decía Carlos que es totalmente cierto. Hay que ver la zona, el cálculo en base a lo que cada uno quiere de su consumo. Uno se va a dar cuenta, tiene que inyectar, por ejemplo, en paneles fotovoltaicos, de acuerdo al rendimiento, y eso va a ser de acuerdo a lo que sea técnicamente la tecnología que se está avanzando, y afortunadamente rápido. Eso está muy bueno, pero eso hay que adecuarlo bien con los cálculos del consumo que cada persona, sola, en pareja o en familia, tenga. No es lo mismo off-grid, solo en una instalación sin inyección de red, que complementando a la inyección de la red común, ¿no? Así que eso en realidad tenía mucha razón. Pasa lo mismo, si queremos hablarlo, en la energía solar térmica. Es más o menos, pero es mucho, digamos, es mucho menor la incidencia. Pero en la parte fotovoltaica hay que tener esos recaudos, sí, totalmente. Gracias. La pregunta que se me ocurre en este momento, ¿no? Por eso levanté la mano. Si la legislación lo permite, ¿es preferible los sistemas on-grid que los sistemas con baterías? Yo por lo que estoy escuchando pareciera que sí, porque la batería me genera un costo extra que cada tantos años también la tengo que reemplazar y es un elemento contaminante además, ¿no? Carlos, ¿qué dices de eso? Carlos, ¿quieres? No, no, el micro. Carlos, el micro. Carlos, El micro. Ahora. No, no te escucho, no. No se te escucha, Carlos. No se te escucha, Carlos. Carlos, no se escucha. Enciende el micrófono, please. Enciende el micrófono. No, está activado el micrófono, pero a él no le sale la voz por algún motivo. Sí, yo lo tengo aquí como que tiene micrófono, sí, pero no sé por qué. No te escuchamos, pero tenés el micrófono activado, Carlos. Espérate, le escribimos por chat, espérate. Capaz que tiene un tema con el inalámbrico, me parece. Aló. Ahora sí. Ahora. Ahora sí. Aló, ¿me escucharon? Ok, Ahora sí. cambié.
puse la cámara, quise poner este fondo de mi casa, yo vivo en ese espacio, esa es mi casa en el fondo. A ver, les decía que sí, en el sistema on-grid evidentemente no existe tampoco un solo esquema de manejo, es decir, existen varias posibilidades que tu inversor de voltaje te permite hacer. Y como decía Norberto, puedes tú escoger un sistema on-grid sin baterías. Lo que haría eso es que te permite insertar en tu sistema la energía durante el día y cuando hace falta empieza a jalar energía, amperaje desde la red pública. Y si es que te permiten, que no todas las legislaciones y no toda la tecnología te permite reinyectar en la red. Nosotros en el Ecuador no podemos hacer eso, no podemos reinyectar en la red si tuviésemos excedentes, porque no existe la posibilidad de poner dos medidores de energía para que haya una contabilización. Existe una reglamentación muy graciosa que dice que si tú técnicamente puedes inyectar energía a la red, te agradecen mucho, nada más. Entonces... No hay posibilidades de un descuento, es decir, queda como una cuenta a no saldar. Y tú puedes utilizar tu sistema con baterías de forma que podría funcionar, como les digo, en dos modos. En el modo en el que tú funcionas prevalentemente con tu sistema solar, tu sistema eólico solar, o lo que necesites, el sistema alterno, y solo entra a consumir energía el momento en el que tus baterías están demasiado bajas, la inyección a la red se activa y empieza a cargar tus baterías. Y la otra es que yo conozco, he ayudado ya a mucha gente a montar este tipo de sistemas que utilizan el sistema como un backup UPS, es decir, que el momento en el que tu sistema convencional falla, tu sistema solar empieza a trabajar y eso evidentemente hay un consumo mayor, pero hay una garantía de la mejora en los parámetros, porque ese es otro tema, es decir, los parámetros de estabilización en zonas rurales, por ejemplo, es que el voltaje llega muy mal, llega muy bajo, las líneas de alta tensión se quedan muy lejos y los transformadores de baja tensión hacen que el voltaje llegue, en nuestro caso trabajamos en 110, 120 voltios y llegan en 90, 95. Entonces hay sistemas on-grid que permiten ahí que más bien tú mejores tu calidad de energía. Sin embargo, tus consumos no bajan demasiado, pero sí mejoras tu calidad de energía. Hay muchos parámetros a cuantificar en esto. Ahora estamos nosotros haciendo pruebas sobre los temas eólicos, que también es un tema muy complejo. Tú mezclar los sistemas híbridos eólicos y solares son muy difíciles de coordinar. Además, la gente supone que puede mantener un generador de 3 kilowatts. Yo tengo un generador de 3 kilowatts eólico que está a 14 metros de altura, estoy en un volcán, zona de alto nivel de brisa, tengo vientos de hasta 80 kilómetros por hora en ciertas épocas, pero el sistema es irregular. Entonces, el tema de aprovechamiento del sistema eólico es diferente al sistema de aprovechamiento del nivel solar y hay gente que me decía, no, yo con un sistema eólico me basto y me sobro porque tengo... No es cierto, nunca. Un sistema eólico autónomo es muy complejo, un sistema eólico autónomo es muy complejo que se desenvuelva solo. Entonces, la recomendación es el híbrido, pero las controladoras híbridas, es decir, la que permite que se haga un control de exceso, sobre todo en el tema del exceso de viento, el exceso de sol, necesitas una controladora que limite el ingreso de corriente y necesitas tener una de muy buena calidad y las de muy buena calidad son extremadamente costosas. Entonces hay que ser, yo tengo por ejemplo un sistema he quemado como 3 o 4 controladoras porque tengo una ventaja gigante sobre las zonas australes. ¿Y cuál es? Que yo estoy en la mitad del mundo. Yo tengo radiaciones de 16 y 17 puntos que obligan a que nosotros aquí tengamos que usar siempre sombrero aunque esté nublado, porque la radiación es altísima. Entonces mis sistemas de paneles solares son extremadamente expuestos a la radiación y por lo tanto yo hay ratos en los que estoy produciendo 60 o 70 amperios de corriente dentro de los paneles y eso es excesivo y las controladoras no están preparadas para eso porque fabricadas en Europa, fabricadas en China, resulta que nunca pensaron que haya exposiciones solares tan altas. Entonces yo que he tenido que hacer, utilizar cadenas de controladoras para que una controladora primaria, que no me importa demasiado porque no es muy cara, si llega a quemarse me limite en primera instancia la cantidad de energía y recién una controladora secundaria me haga el trabajo hacia los inversores de voltaje y hacia la carga de baterías para evitar que porque de hecho nos pasó, hubo una sobrecarga y mis baterías se inflaron en un día en el que no estábamos acá y simplemente la controladora no hizo lo que tenía que hacer y quemamos 8 baterías de 200 amperios de hora carísimas, estalló la controladora y me quemó las tarjetas del inversor del voltaje, 3 meses sin energía.
fue terrible. Entonces yo he aprendido a la mala, yo he aprendido haciendo, y como todo lo que hago, incluida la casa, aprendo haciendo y aprendo equivocándome, como usted tiene que aprender. Entonces la recomendación es dimensionar muy bien, buscar a alguien que ya se haya equivocado, leer mucho en información técnica, dimensionar lo que realmente se necesita. Eso es bien interesante, porque uno cuando viene de la ciudad, o sea, llega y paga lo que consume, ¿no es cierto? Para hacerles un caso, nosotros consumíamos 450 kilowatts mensuales, kilowatts hora mensuales, que es alto. Teníamos una casa grande y resulta que te traes todas tus cosas y tratas de que eso siga funcionando así, no es tanto. Yo mantengo aún mis oficinas, sigo manteniendo mi negocio desde acá y necesito mucho. En este momento estoy en un computador con 3 pantallas, eso es lo que yo, es una manía de ingeniero de utilizar 3 pantallas al mismo tiempo, y son de alto nivel de consumo. Entonces, cuando tú haces eso, hay que ya hacer un trabajo previo de limpieza, de Feng Shui inclusive, de deshacerse de muchas cosas que son innecesarias. En el tema de energético hay mucho de eso. Hay mucho de eso en el tema de acostumbrarte a sacar tu cargador de celular, por ejemplo, a desconectarlo, porque en la noche estás consumiendo 1 vatio, 2 vatios durante todo el tiempo, a aprender a escoger los electrodomésticos, aprender a saber que el microondas no es tan indispensable. Aquí el microondas se prende muy, muy rara vez. Y no es porque hemos dejado de tener la comodidad, sino porque lo cambiamos por un horno que es más fácil de gas, no es eléctrico, y inclusive tenemos varios sistemas de 3.300 metros significa muy alto y hace mucho frío. No tenemos nieve acá, no llega a nevar, pero tenemos mucho frío. Pero tenemos sistemas de calentamiento solar, la casa se calienta con un sistema de mass heater de 5 toneladas que me permite utilizar muy poca energía, y sobre ese hay un pequeño horno donde las cosas se hacen simplemente. Hay que disciplinarse un poco, empezar a deshacerse de las cosas que uno no necesita, y acostumbrarse a usar las que realmente son indispensables. Eso, no quiero alargarme más, es mucha historia. Gracias por escuchar. No, muchas gracias. Dina, a ver, estoy hablando, no. ¿Me están escuchando? Sí, se te Vale. escucha. Dina, me gustaría que dijeras algo, que te tenemos calladita, hermana. Estoy escuchando atentamente. Sí, ¿no? Muy interesante. Sí, muy interesante. Muy interesante lo que contaba Leonel, lo que cuenta Carlos, que bueno, ya han tenido experiencia. Lo de Carlos es buenísimo porque bueno, yo soy una de las que aprendo haciendo y comparto muchísimo. Sobre todo quería hablar, no voy a repetir todo lo que ya se dijo, pero yo estoy acá en un sistema rural, estoy en el delta, es un humedal, vivo en una casa flotante. Nosotros es el delta de Tigre en Argentina. Y como toda zona rural, como decía Carlos, tenemos muchos problemas con la atención. De hecho, tenemos cortes de luz a veces últimamente hasta de 10 días. Edenor, que es la empresa que nos toca acá, que es una empresa nacional, bueno, es un desastre, y por más impuestos, por más multas que han puesto últimamente y qué sé yo, la verdad es que no arrancan, no funcionan ni arreglan nada. Y es una zona difícil el humedal para todo lo que es tendido eléctrico. Entonces, no tenemos en Argentina tampoco, si bien se están avanzando con los parques eólicos y los jardines solares, le digo yo, todavía no tenemos la ley de poder inyectar energía producida en los hogares a la red. Sí, existe. Esa es una. Sí, existe la ley de... Existe la legislación, claro, Sí. existe la legislación, pero todavía no es una realidad, y mucho menos, o sea, lo que vos decías, Norberto, de esa cooperativa, bueno, ese tipo de ensayos se viene haciendo en algunas zonas. Mientras todo eso avanza, hay un montón de situaciones como las que vivo yo y las que vivimos muchos acá en el Delta. Es un tema tremendo y recurrente. Si ustedes buscan, van a encontrar un montón de información. Hay un grupo de vecinos, bueno, se viene trabajando mucho el tema del problema energético, justamente por la dependencia energética que tenemos, todos. Pero me voy a quedar con la última parte de lo que dijo Carlos, que a mí me parece fundamental en esto. Yo acá tengo un horno solar
que me lo regalaron unos amigos, es un diseño de unos diseñadores de acá que me parece fundamental, el ecodiseño, o sea, diseñar productos que puedan acompañar estas nuevas fuentes de energías renovables, y eso es indispensable para que el aprovechamiento sea ¿Nos lo muestras? total y además... ¿Nos lo muestras? No, no es un electrodoméstico, hablaba de que es fundamental el ecodiseño en electrodomésticos, pero además también empezar, que ahí voy a la última parte que hablaba Carlos, a también vivir de un modo un poco más austero, ¿no? De dejar de consumir, dejar de utilizar la energía como si sobrara. Eso es muy importante, esa concientización, porque si no, nada bastará. Bueno, yo tengo este hornito, es diseño de unos, a ver si lo puedo mostrar, si se ve ahí, o estoy dando vuelta, ¿lo ven? Lo vi funcionar el otro día, doy fe que cocinó muy bien, lo vi funcionar. Sí. Bueno, es muy sencillo, está basado en el origami, está hecho con este material que es un aislante térmico, aluminizado, tiene una parrillita adentro, y el cierre es con estos abrojitos y PVC. Esto se achica, ahora no puedo porque estoy con una sola mano, y se hace un morral. Este diseño está hecho para los viajeros, para cuando vamos a alta montaña. Pero aquí funciona muy bien, porque yo estoy en el medio del bosque, como podrán ver. Estoy en el medio del bosque, bueno, Norberto vio mi casa, que es flotante, y estoy en una laguna. Acá tenemos mucho bosque, entonces no hay tanto sol. Hay que abrir un espacio, y como la idea no es desmontar todo, sino tener un espacio. Yo acá en la terraza donde estoy tengo la huerta, tengo el sistema de recolección de agua, y además, bueno, cocino de más o menos noviembre, sí, octubre, más o menos, septiembre, octubre, ya puedo empezar a cocinar en este hornito solar hasta mayo, abril. Todo depende de cómo venga el clima, ¿no? Siendo que no tenemos una radiación solar tan potente como se tiene en las montañas, como decía Carlos, ¿no? Y bueno, voy acomodando el ángulo del hornito. Después otra cosa que tengo, estoy armando un biodigestor, y bueno, para obtener, acá tenemos mucho biogás, etcétera. Cada región, como mencionaban Norberto, Carlos, Leonel, tiene su especificidad y sus propiedades energéticas, sus recursos energéticos. Pero bueno, más allá de eso, creo que es fundamental que también entendamos que por más que podamos solucionar la tecnología, encontrar un técnico, encontrar una forma de unirnos, de cooperar, de colaborar con los saberes y llegar a instalar cosas que estén buenas comunitariamente, también eso tiene que ir acompañado con una conciencia de que tenemos que bajar el consumo como sea. Por ejemplo, acá nosotros preparamos muchas conservas, justamente porque con los cortes de luz y todo eso, los refrigeradores empiezan muchas veces se queman o empiezan a perder la capacidad de enfriamiento. Bueno, 10 días sin luz, 3 días sin luz. Si bien acá no comemos carne, no importa, igual las cosas se echan a perder. Entonces es muy, muy, muy importante empezar a usar otros saberes que hay, como por ejemplo esto de, bueno, la fruta se empieza a echar a perder, hacemos dulce, las cosas de la huerta que vamos recogiendo, algunas se hacen en conserva y otras se dejan para consumo, etcétera, ¿no? Son formas que nos permiten ir haciendo eficiente todo el sistema, y creo que de eso se trata también, ¿no? Bueno, es un poco lo que, con lo que me quedo, y con confianza de que vamos a poder intercambiar todos los saberes por acá, de alguna manera, como para entender cómo hacer una instalación. Yo tengo ganas de hacer una instalación de paneles solares, pero bueno, también acá hay una realidad, es que las nuevas tecnologías, las que sí, las nuevas, digamos, que bueno, en el 2017 yo estuve en el Congreso en San Pablo de energía solar y vi unas cosas maravillosas.
unas baterías de la hostia, como dicen ustedes, que ya tienen una capacidad de almacenaje diferente, unos paneles que tienen una captación diferente, pero todo eso es muy costoso. Nosotros acá tenemos el problema de que es muy costoso. Porque bueno, es todo importado, acá no se está fabricando este tipo de tecnología. Entonces también quedamos tecnodependientes. Ese es otro tema para hablar, ¿no? Y bueno, el gobierno en un momento hizo unos intentos de capacitar gente como técnicos instaladores de paneles solares y todo eso, pero bueno, con la pandemia la verdad es que todo eso quedó en la nada y ahora estamos ahí, cada uno viendo cómo se autogenera también comunitariamente y en el lugar donde está la energía, la independencia energética. O al menos, bueno, no quedarnos, ir aprendiendo de a poco, porque es una transición muy de a poco, ¿no? A ser más independientes. Pero bueno, insisto, no es solamente con paneles solares o sistemas que lo vamos a lograr, sino con conciencia y aplicando otros saberes que hagan que nuestro consumo sea mucho más consciente y disminuya, ¿no? A ese nivel. Bueno, demasiado dije ya. Vale, fantástico, Dina, gracias. Leonel, igual nos quedan 2 minutitos y quería un poco cerrarlos para ubicarles que desde los años 90, que yo vengo empujando las energías alternativas, bueno, yo, un montón de gente, vamos, yo soy una más de un montón de gente, sobre todo hay un grupo de científicos y técnicos por un futuro no nuclear, que Pep Puig, el presidente de la Asociación Día de la Tierra Barcelona, organizan unas conferencias. Yo he escuchado cada cosa tan importante, tan interesante, dentro de ese encuentro, ¿no? De científicos y técnicos por un futuro no nuclear. Y repito que desde el año 2011 que estamos con el homenaje a Nikola Tesla, que la energía tenemos que empoderarnos, eso pasa por lo personal, pasa por lo social y evidentemente pasa por lo institucional, volviendo a reiterar que las corporaciones manejan más presupuestos que los gobiernos, pero lo cierto es que si nos juntamos los movimientos sociales con las personas que están en el gobierno interesadas en la cuestión, que realmente están poniendo todo, seguro que este cambio de paradigma imprescindible que venimos anunciando hace décadas, lo vamos a vivir, lo estamos viviendo. Yo creo que encontrarnos hoy, aquí y ahora, ya es vivir un nuevo paradigma. Miren qué lugares más increíbles, tanto en Ecuador como en Argentina, y desde aquí, desde Cataluña, Monse también desde Cataluña, y Leonel también desde Argentina. Nada, un gran abrazo, mucha energía, mucha fuerza, nunca mejor dicho, y seguimos conectados desde el amor, desde el corazón, vamos, alimentando también el alma. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, un gusto. Adiós. Y besos para todos. Muchas gracias.